Pues buenas tardes. El objetivo de la plática hoy es que revisemos cuál es la utilidad del ultrasonido a la cama del paciente. Aquí estamos hablando de estudios hechos por el neonatólogo. El neonatólogo tiene una pregunta, tiene una duda clínica y el ultrasonido, como una extensión de sus sentidos, le ayuda a llegar a un diagnóstico. Y aquí me lo pusieron más difícil porque como pusieron cardiopulmonar, generalmente lo damos separado las partes de eco y la parte de ultrasonido pulmonar, pero ahorita vamos a ver que finalmente lo que hacemos en el infantil pues es integrado. Entonces, los objetivos es delinear los orígenes y las necesidades de la ecocardiografía funcional y el ultrasonido pulmonar en la cama del paciente en la UCIN, establecer los protocolos de inestabilidad hemodinámica, hipertensión arterial pulmonar, conducto arterioso persistente, etcétera, mostrar otras utilidades complementarias del ultrasonido y la necesidad de validación por servicios interconsultantes y presentar los datos que llevamos en el hospital hasta ahora. Y pues todos sabemos que como neonatólogos queremos preservar la función cardiorrespiratoria, optimizar la entrega de oxígeno y prevenir el daño a nivel del sistema nervioso central y asegurar la sobrevida con desarrollo neurológico normal. Pero muchas veces intervenciones dirigidas a mejorar un sistema pueden paradójicamente tener efecto dañino en otro. Un ejemplo claro es, por ejemplo, antes cuando no había óxido nítrico ni alta frecuencia, que hiperventilábamos para las hipertensiones arteriales pulmonares, a nivel del sistema nervioso central es muy peligroso, ¿no? Ahora, de las maniobras, de las herramientas clínicas que tenemos para evaluar un paciente que tiene compromiso hemodinámico, pues todos sabemos, tenemos la frecuencia cardíaca y lo que más utilizamos es la presión arterial. Por mucho tiempo, yo cuando hice mi residencia en neonato me aprendí de memoria que un buen objetivo era tener una presión arterial media igual a la edad gestacional del paciente. Y aquí los residentes no me dejarán mentir, es un concepto que normalmente tenemos. Ahora, ¿de dónde salió esto que se extendió como recomendación para usarlo? De este artículo del 92 que se publicó en el Archives, y era el desarrollo de guías para auditar, guías de buena práctica clínica en el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Este lo realizaron 20 pediatras del Reino Unido y solamente habían 2 neonatólogos. Y en este papel afirman que el grupo concuerda que una presión arterial media equivalente a la edad gestacional en semanas es adecuado como un valor mínimo. Y de aquí nos hemos extendido y lo usamos en nuestra práctica clínica, pero no sabemos muchas veces si tiene alguna traducción en realidad o debemos estar persiguiendo esta cifra. Además, la presión arterial media, el mayor determinante es la presión arterial diastólica, ya que durante el ciclo cardíaco pasamos más tiempo en diástole. Aquí tienen la fórmula. La parte más preponderante es la diástole. Ahora, de manera muy importante, desde hace tiempo, ahorita les voy a enseñar los algoritmos que usamos en el hospital, analizamos por separado la presión arterial y la presión arterial diastólica y no utilizamos la presión arterial media en la toma de decisiones. Y aquí hay la presión arterial sistólica nos va a hablar de la fuerza contráctil y el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, y cuando esta es baja generalmente asumimos que va a reflejar un problema en la precarga, en la contractilidad o en la poscarga. Y la presión arterial diastólica va a ser la presión de descanso de la sangre contra las paredes de los vasos y va a estar predominantemente determinada por las resistencias vasculares sistémicas y por la volemia. Entonces, estos son los algoritmos que utilizamos actualmente, donde analizamos por separado el paciente cuál es su problema principal. Tiene una presión arterial sistólica debajo de la percentila 3, tiene una presión arterial diastólica debajo de la percentila 3 y cuál es la fisiopatología subyacente para dar el manejo adecuado. No vamos a ahondar en esto, aquí está la referencia, igual lo que necesiten con todo gusto yo se los puedo proporcionar. Y también hay casos donde la presentación de la hipotensión es hipotensión sístolo-diastólica, y esto puede ser después de un periodo de hipotensión sistólica o después de un periodo de hipotensión diastólica, o que la presentación inicial cuando conocemos al paciente es de hipotensión combinada, ¿no? Y aquí viene cuál es la fisiología subyacente y cuáles son los fármacos que recomendamos analizando únicamente la parte de la presión arterial, pero vean cómo para hacer el diagnóstico diferencial el ecocardiograma es muy útil. Y también tenemos un escenario donde vamos a tener pacientes que tengan presión arterial normal con bajo gasto cardíaco, o pacientes que tengan un gasto cardíaco adecuado con presión arterial baja. Entonces, los cuadrantes en los que nos podemos
nos podemos localizar con nuestros pacientes. Además que en neonatología tenemos un amplio rango porque tenemos la circulación de transición, tenemos a los prematuros y tenemos a los niños de término. Entonces podemos tener un estado normal, un estado de gasto cardíaco, un estado de choque compensado, un estado de choque descompensado o un estado de circulación hiperdinámica. En este estudio analizamos 1060 ecos de 485 neonatos de 3 unidades que tiene el programa de ecocardiografía funcional, que era SickKids, Mount Sinai y Sunnybrook. Entonces, de todos los pacientes, analizamos aquellos que tenían reportado el gasto cardíaco y la presión arterial sistólica y diastólica. Entonces, quisimos ver cuál era la relación entre los parámetros de presión arterial con el gasto cardíaco izquierdo. La edad gestacional fue de 28 más menos 4 semanas y el peso de estos niños de 1,234 más menos 840. La indicación para el eco fue conducto en un 56%, hipertensión en un 33% e hipotensión en un 11%. Y el gasto cardíaco izquierdo se asoció de manera positiva con la presión arterial sistólica, como esperábamos, aunque la correlación es muy débil, y con la presión de pulso y negativamente con la edad gestacional, y no hay ninguna relación entre la presión arterial media y el gasto cardíaco izquierdo. Y aquí podemos ver las curvas ROC y lo que mejor identificó un bajo gasto cardíaco, definido como un gasto cardíaco menos de 150 mililitros por kilo por minuto, fue tener una presión sistólica de 55 menos o tener una presión de pulso de 23. Entonces, como vemos, la presión arterial es una herramienta que usamos todos los días, pero el paciente puede estar en un amplio rango de fisiologías que tenemos que delinear. Ahora, aquí mezclé los dos mapas, lo tenía antes para la ecocardiografía funcional. La ecocardiografía funcional, los papás son los australianos. Entonces, Nick Evans y Martin Kuklow, seguramente los han escuchado en artículos y en publicaciones. Y antes, por ejemplo, que se hablaba muchísimo del flujo de la vena cava superior, que ahorita vamos a ver. Entonces, ellos son los papás del tema, que empezaron a utilizar el eco para responder preguntas clínicas. Y de ahí, el programa más exitoso lo tienen en Canadá, y en Canadá el hijo de Martin Kuklow y Nick Evans quizá es Patrick McNamara. Y en Toronto, junto con Luke Mertens es el jefe de ecocardiografía, entonces hicieron un programa de entrenamiento donde yo tuve la fortuna de entrenarme, donde neonatólogos se entrenan para hacer ecocardiogramas para pacientes no congénitos, excluyendo, obviamente, conducto arterioso y un foramen oval, pero todo lo demás es para ver qué pasa en la UCIN y para utilizarlo como herramienta. De ahí hay gente muy importante como Alan Groves, como Shahab Nori, que seguramente todos los han escuchado, y donde están los pins son diferentes lugares en el mundo donde se hace ecocardiografía funcional. Y el origen del ultrasonido pulmonar es en Francia. Y el papá del ultrasonido pulmonar es Daniel Lichtenstein. Aquí también está Philippe Murier, está Daniel De Luca, está el doctor Liu, que es gente que se ha dedicado a hacer la mayor parte de investigación que hay en cuanto a ultrasonido pulmonar. Y aquí arriba les pongo a Yasser y a Yanni, que tienen un programa que se llama POCUS Neo, que es el Point of Care Ultrasound, que es todo el ultrasonido integrado a la cama del paciente. Y al final les voy a enseñar que van a tener un congreso el próximo mes en Winnipeg. Y el mes pasado en febrero publicaron en Pediatric Research cuáles eran los planes para establecer este programa ahora en Estados Unidos. Patrick pasó de estar en Canadá, ahora está en Iowa. Y aquí están las unidades que tienen algún programa de ecocardiografía funcional y pues sí, nos pusieron la estrellita ahí al hospital infantil. Entonces, cuando entrené, apenas habían pocos recursos para hacerlo como por ti mismo, ¿no? Entonces estaba el Skinner de ecocardiografía para el neonatólogo, que es un libro que ya tiene algo de tiempo, está en blanco y negro, no tiene videos, entonces cuesta trabajo entender porque es de ecocardiografía. Y después Nick Evans hizo unos programas fabulosos que eran el ultrasonido práctico cardíaco y de cerebro para el neonatólogo. Aquí están lo pueden bajar por internet, se compra el programa y es muy útil. Y todo lo que tenían de material en Toronto, que era el manual para los que estaban haciendo el fellow, y hay una aplicación
también que se llama Tieneco. El problema es que con cada actualización del iOS se traba. Pero en esta página está todo lo de la aplicación. Y en español solo está este texto de la doctora Ocio, que se entrenó en Australia, ella está en Argentina, que se llama Ecocardiografía Funcional en el recién nacido por y para neonatólogos. Y de ahí había una serie de libros y de capítulos en libros que todos ustedes conocen. Entonces, cuando salió el nuevo Avery ya tenía un capítulo de hemodinamia neonatal. Cuando salió el nuevo Goldsmith también ya tenía un capítulo de valoración hemodinámica. Es muy importante porque integras pacientes que están ventilando y que principalmente estás pensando en un problema respiratorio. Hay que ver qué está pasando en la parte hemodinámica. Y se acaba de publicar este año el libro de Shahab Noori, que se llama Ecocardiografía Práctica para el Neonatólogo. También ya lo pueden comprar por Amazon. Y también en el libro de Satyan de ventilación neonatal también hay un capítulo de valoración hemodinámica. Entonces, estos se publicaron este año y cada vez más va a ser común que estén, sobre todo los residentes en formación, en contacto con estos temas. Y para ultrasonido pulmonar hay diferentes herramientas. Este programa de la Escuela de Australasia de Ultrasonido se llama Long Ultrasound in Neonatology, también lo compran en línea, es una serie de clases con videos muy prácticos. Hay muchas revisiones y el doctor Liu también acaba de publicar su libro este año, un poquito caro. Y la idea de esto es, uno como clínico tiene una duda. Entonces tiene un paciente, analiza la historia clínica, lo explora, lo ausculta, analiza los signos vitales y las tendencias y tiene una duda clínica. Como funciona en los lugares donde se tiene esta herramienta, tiene que ser en general una máquina que pertenezca a la unidad para hacer este tipo de estudios y hay diferentes escuelas. En Europa tienen un poquito más la tendencia como que debería ser parte de la currícula de todos los neonatólogos y que todos los neonatólogos deberían de tener habilidades básicas. Y los canadienses son muchísimo más prudentes, entonces hablan de que tiene que ser gente específica, entrenada y que sea un equipo al que puedan interconsultar los otros neonatólogos. Entonces, a partir de una pregunta, se hace el estudio ecocardiográfico o ultrasonográfico y se trata de integrar la fisiología para dar una recomendación. Hay diferentes estudios que han demostrado que cambia el plan antes y después del eco en pacientes de terapia intensiva pediátrica en un 30%. Hace unos años la doctora Becerra publicó un artículo en el boletín donde había un cambio de 73%, pero fueron solo 15 pacientes y esos ecos los hacía cardio, no los hacían los neonatólogos. Y en un estudio de diferentes UCINES en Canadá, vieron que había un cambio hasta del 69% entre la decisión antes y después de hacer el eco. Y cuando hay inestabilidad hemodinámica, hay hasta un 93% de cambio. Entonces, es muy importante los datos que te puede dar el ecocardiograma. Esta es la hoja de valoración que utilizamos en el hospital. Entonces, de este lado tenemos diferentes variables ecocardiográficas y de este otro lado tomamos datos clínicos, gasometría, vemos cómo están las placas y también tomamos los parámetros ultrasonográficos tanto de pulmón como de cerebro y con todo esto hacemos una evaluación del paciente para dar una recomendación. Recientemente, iniciamos, yo entrené en 2016, entonces el 1 de enero ya estaba haciendo ecos con muchas ganas ahí en el hospital. Tiempo después tomé el curso con el doctor De Luca de ultrasonido pulmonar, entonces agregamos la parte pulmonar. Ahora, ¿qué guías y recomendaciones existen? Hasta hace algunos años, esta era la más importante, que era el grupo de la Sociedad Americana de Ecocardiografía en asociación con la Asociación Europea de Cardiólogos Pediatras, y era una serie de requisitos para qué tiene que hacer el neonatólogo que se quiere entrenar para hacer ecos. Son guías bastante estrictas, requieren de un número de estudios grande y el neonatólogo se tiene que entrenar en un laboratorio de ecocardiografía donde haya muchos pacientes al año porque tiene que estar haciendo ecos todo el día para poder. El corazón, al ser un órgano que no es simétrico, es un poco más difícil de aprender. Por otro lado, ahorita vamos a ver la parte del ultrasonido pulmonar. Eso se ha demostrado en muchos estudios que es muy fácil de aprender y que en general con unas cuantas sesiones y prácticas el neonatólogo lo puede empezar a realizar, ¿no? Entonces se hicieron estas primeras recomendaciones y en el 2018, creo que fue en agosto, como un suplemento de Pediatric Research, publicaron las guías europeas, de la Sociedad Europea de Neonatología y de la Sociedad Europea para Investigación. En Europa le llaman MPE,
Neonatology Perform Echocardiography. En Canadá le dicen TNECO, de Targeted Neonatal Echocardiography. Entonces, estas guías también están en línea, pueden meterse, buscar en Pediatric Research, buscan el suplemento y está desde la parte básica, desde la física, las imágenes básicas, anatomía básica, hasta la parte más avanzada de ecocardiografía y están gratis, los pueden leer en línea. ¿Cuál es el protocolo de adquisición de imágenes? Tratamos en el hospital de siempre tomar las mismas imágenes. Puede llegar a ser cansado porque hay veces que nada más quieres ver si cerró el conducto, pero es importante tener el protocolo completo de adquisición de imágenes. Entonces tratamos de hacer estudios completos. Hasta ahorita en general, más del 90% son estudios completos y un 10% son estudios que llamamos urgentes, donde tomamos solamente ciertas medidas para responder una pregunta en el paciente que está muy grave. Entonces tomamos apical 4 o 5 cámaras, una imagen que se llama ventrículo derecho 3 cámaras, paraesternal largo, paraesternal corto, supraesternal, subcostal, cerebro y pulmón. Y de todos hacemos 2D, color, Doppler pulsado y Doppler continuo si es necesario. Y aquí están las medidas ecocardiográficas que tomamos en cada estudio. No voy a ahondar en esto porque puede llegar a ser complejo. Yo lo que hacemos, por ejemplo, con nuestros residentes es que de los ecos saben identificar la anatomía, es decir, si ven una imagen pueden decir eso es un eje largo, esa es la aorta, ese es el, ¿no? Le entienden a las mediciones, aunque no las hagan ellos, pero saben de dónde salen. Y los ultrasonidos pulmonares, eso sí lo saben hacer ellos, y también los transfontanelares. Entonces nos llegan a entregar guardia ya con ultrasonidos. El eco es un poquito más difícil y hay que tener más cuidado. Entonces, son las mediciones que tomamos en todos los estudios y dependiendo si es conducto, si es hipertensión pulmonar, tomamos algunas otras cosas. Entonces, ¿qué tenemos para evaluar la precarga del recién nacido? Esto es muy simple, pero en realidad no hay nada distinto que haya demostrado que funcione. Acuérdense que la curva de Frank Starling de los neonatos es mucho más plana. Entonces responden mucho menos a volumen. El neonato hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho cuidado porque, sobre todo en las guías de choque séptico, han extrapolado datos de niños más grandes y en los neonatos no podemos usar cargas hasta que les crezca el hígado o les aparezcan estertores. Es muy peligroso hacer eso. ¿Sale? Entonces, una de las premisas es que los neonatos responden menos a volumen. ¿Qué podemos ver en la precarga? Pues podemos ver que el diámetro de las cavas sea adecuado. Es decir, si podemos ver la cava superior y la cava inferior y les hacemos un Doppler, vemos que tienen un flujo adecuado y que el calibre es adecuado, pues seguramente no es un problema de volumen. Y la otra cosa que podemos ver es la dimensión de las cavidades al final de la diástole. Es un ventrículo derecho 3 cámaras, esa es la aorta, la tricúspide, el ventrículo derecho, la pulmonar. Y vemos las mediciones en diástole y vemos que tengan un adecuado volumen. Y en general, si eso es normal, pues no es un problema de volumen. Entonces vemos el tamaño de las cavidades y de las cavas. Ahora, si las cavidades se colapsan en sístole y hay una cosa que se llama kissing ventricles, que los ventrículos se colapsan en la sístole, pues seguramente sí es un problema de volumen, si no podemos abrir las cavas. Ahora, para función ventricular y gasto cardíaco, en cuanto a ventrículo izquierdo, los parámetros que tomamos se puede tomar la fracción de eyección y la fracción de acortamiento por planimetría. Por planimetría se toma en modo M, entonces está el corazón latiendo y pasamos unas aquí y nos da una representación gráfica de esta contractilidad a través del tiempo. Y medimos la diástole y medimos la sístole y a través de estas fórmulas la máquina nos va a calcular la fracción de eyección y la fracción de acortamiento. Ojo nada más que en la fracción de eyección lleva al cubo cada una de estas medidas. Entonces, pequeños errores en la planimetría nos pueden llevar a errores importantes en la fracción de eyección. Ahora, la planimetría tiene ciertas desventajas porque a veces el septo, sobre todo en los bebés que tienen incremento de las resistencias vasculares pulmonares, puede estar más plano, entonces puede no ser tan fácil medir esta parte. La otra medida que hacemos se llama Simpson. El Simpson sale de un cálculo del volumen que hay, del cambio de volumen que hay en el ventrículo izquierdo. Entonces se toman dos imágenes, se toma una imagen en 4 cámaras, se toma otra imagen en 2 cámaras, en diástole y en sístole. Y la máquina lo que hace es que convierte esto en una serie de discos y mide el volumen. Entonces también esta es otra de las medidas que hacemos para ver la función del ventrículo derecho. Seguramente, del ventrículo izquierdo, perdón. Seguramente han escuchado mucho del famoso flujo de la vena cava superior. Yo cuando quise aprender a este rollo era porque si veías las guías te decían que tenías que perseguir un flujo de la vena cava superior y esto ayudaba a tratar mejor a tus pacientes. Para decepción, nunca he usado el flujo de la vena cava superior.
¿Cuál es el problema? Que es una vena. Entonces, cuando medimos flujo, tenemos que partir de un diámetro, tenemos que partir, o sea, de la base de que consideramos que el vaso es un cilindro, ¿no? Entonces tenemos que ver cuánto flujo pasa a través de ese cilindro, entonces necesitamos ver el diámetro, lo dividimos entre 2, nos da el radio, y hacemos pi por radio al cuadrado para tener el área, y a partir de ahí vemos cuánto flujo está pasando por el área. La vena cava pues es una vena, entonces tiene un diámetro mayor y un diámetro menor que va variando a través del tiempo. Entonces, cuando queremos ver el flujo, como les digo, necesitamos el área bajo la curva de cada uno de los latidos y hacer un promedio y después multiplicarlo por la frecuencia cardíaca. Cuando queremos tomar el flujo de la vena cava superior, para empezar, abrir la cava superior no es tan sencillo. Cuando estás aprendiendo es de los cortes que más pueden costar trabajo. Después tienes que pasar un modo M aquí. Pasas el modo M y vas a ver que tiene un diámetro máximo y un diámetro mínimo, pero varía entre uno y otro, si se fijan. Entonces la técnica lo que indica es que tomas el máximo, el mínimo, lo divides entre 2 y con eso tienes el diámetro. Lo vuelves a dividir entre 2 y con eso tienes el radio. Entonces ahí está el primer factor que puede llevar a errores de interpretación. Y después, si ven de un latido a otro, hay muchísima variabilidad del flujo que se ve en el Doppler que tomamos. Entonces, lo que recomienda la técnica es que necesitan tomar por lo menos 10 latidos y promediarlos para poder sacar el flujo de la vena cava superior. Y han hecho muchísimos estudios y la variabilidad inter e intraobservador está por todos lados. Es decir, me salen diferentes los resultados si hago la medición en la mañana y luego 2 días después la vuelvo a hacer con las mismas imágenes. Entonces, es una medición que ha caído en desuso. Y la otra cosa es que para tomar el flujo de la cava superior, este es un corte subcostal y a los bebés les choca que les aprietes la panza y van a estar respirando además. Entonces tienes que ver la variabilidad de la respiración porque tu volumen muestra que va a estar aquí, va a estar bailando. Entonces es una medida poco reproducible. Y además han hecho estudios comparándolo con gasto por resonancia magnética y es muy limitado. Entonces ya no se utiliza de manera práctica. Muchos de los que publicaron acerca del flujo de la vena cava superior y que lo utilizan como de rutina y que ellos saben que tienen un buen desempeño para ellos, en algunos centros lo siguen utilizando, por eso lo van a seguir viendo en algunas guías, ¿no? Ahora, lo que más utilizamos es el gasto cardíaco izquierdo. Para medir el gasto cardíaco izquierdo en paraesternal en eje largo, medimos del punto de inserción de la valva a punto de inserción de la valva, que es brillante, entonces un punto más o menos constante, medimos el diámetro, ¿no? Lo dividimos entre 2, hacemos pi por radio al cuadrado y tenemos el área. Y después trazamos, cada uno de estos es un latido. Esto es un Doppler pulsado a nivel de la aorta. Entonces, trazamos la integral velocidad-tiempo que nos da el área bajo la curva de cada uno de estos latidos. Si se fijan, son más o menos constantes si comparan uno contra el otro, son más o menos iguales, ¿no? Entonces, lo que hacemos para medir el gasto cardíaco izquierdo es que trazamos 3 de estos latidos, los promediamos y hacemos el área por la integral velocidad-tiempo, por la frecuencia cardíaca y nos da el gasto cardíaco izquierdo. Y han hecho estudios comparando el gasto cardíaco izquierdo por resonancia magnética y la correlación es buena entre lo que tomas con el eco y lo que tomas en ecocardiografía, en resonancia magnética cardíaca funcional. Entonces tiene muy buena correlación y es algo que se utiliza de manera habitual. ¿Qué es lo que deben de tomar en cuenta? Que el gasto cardíaco izquierdo va a ser igual al flujo sistémico más, ¿qué cosa? Los residentes de pediatría. En los prematuros, más el flujo del conducto arterioso. ¿Sale? Y ahorita vamos a ver por qué. Este es el estudio que les digo de Benjamín Ficial, que hizo con resonancia magnética y vio que había una adecuada correlación entre el gasto cardíaco izquierdo por resonancia magnética funcional o por eco. En cuanto a ventrículo derecho, pues tomamos el TAPSI, que es el viaje que hace la tricúspide de la base al ápex y medimos la distancia. Hay tablas por edades de gestación del TAPSI normal y vemos el cambio fraccional de área del ventrículo derecho. Para el cambio fraccional de área del ventrículo derecho tomamos esta imagen que se llama ventrículo derecho 3 cámaras, vemos toda la pared inferior del ventrículo derecho y vemos la diástole y la sístole. Entonces hacemos diástole menos sístole entre diástole por 100 y lo normal en general es más de 35%. Y el gasto cardíaco derecho se hace igual, pero en la pulmonar. Entonces hacemos un Doppler pulsado a nivel de la pulmonar
y nos va a dar cada uno de estos latidos. Medimos el diámetro, igual entre 2, hacemos pi por radio al cuadrado, tenemos el área, promediamos 3 integrales velocidad-tiempo por la frecuencia cardíaca y nos da el gasto cardíaco derecho. El gasto cardíaco derecho va a ser igual al flujo pulmonar más que otro flujo, el del foramen oval. ¿Vale? Asumiendo que son de izquierda a derecha los cortocircuitos. Ahora, otra manera que tenemos de ver la presión del ventrículo derecho es ver la forma del septo interventricular. Normalmente la presión del ventrículo izquierdo es mayor que la del ventrículo derecho, entonces el septo se debe de ver redondito. Conforme empiezan a incrementar las resistencias vasculares pulmonares, se empieza a aplanar el septo. Una manera de hacer esto en números es con el índice de excentricidad, donde se toman dos diámetros, que es de 1 y de 2. Si es un círculo perfecto, pues es 1. 1 entre el otro, pues es 1, ¿no? Y conforme empieza a variar, nos va a hablar de qué cambio hay en la presión del ventrículo derecho. Esto es totalmente cualitativo, es de observación, pero es uno de los muchos datos que tomamos en cuenta. Y vean cómo puede variar desde un septo redondito hasta un septo plano o un septo con movimiento septal paradójico, que en sístole es mayor la presión del ventrículo derecho y se ve en U. La otra medición que todos están acostumbrados es la presión sistólica del ventrículo derecho, ¿no? Seguramente lo han escuchado, lo han utilizado en los reportes que les dan de ecocardiografía, y esto se hace a través de un jet de insuficiencia tricuspidia. Entonces debe haber un jet de insuficiencia tricuspidia al cual se le hace un Doppler continuo y les va a dar una curva de velocidad. Todo lo que se ve en los ecos es velocidad contra tiempo, ¿no? Entonces ven la velocidad contra el tiempo y por la ley de Bernoulli modificada, sabemos que la diferencia de presión entre dos cavidades es igual a 4 veces la velocidad al cuadrado. Entonces lo que haces es que tomas el Doppler continuo del jet regurgitante, te da todo el sobre de regurgitación tricuspidia y miden la velocidad y la máquina, midiendo la velocidad, solito les hace el cálculo de 4 veces la velocidad al cuadrado. Y siempre le sumamos 5 milímetros de mercurio, que es la caída de la presión atrial del ventrículo derecho al atrio derecho. Cuando tienen insuficiencia pulmonar, o sea, cuando tienen un jet de regurgitación de insuficiencia pulmonar, también pueden tratar de hacer un Doppler continuo y les da esta imagen generalmente. Y si medimos este pico y le sumamos la presión atrial, nos va a dar la presión media de la arteria pulmonar. Y cuando tenemos un buen trazo, vemos un segundo pico que si lo medimos, seguramente corresponde a la presión diastólica de la arteria pulmonar. Todas estas son mediciones indirectas, vamos, pero que nos sirven para tomar decisiones. Y aquí vemos cuáles son, cómo clasificaríamos en adultos. En neonatos es muy difícil, pero generalmente tomamos 10 milímetros de mercurio arriba de lo que saldría en un cateterismo para distinguir entre una hipertensión leve, moderada y severa. También podemos ver cómo es el flujo a través del conducto arterioso. Cuando es puro de derecha a izquierda y tiene diástole, nos habla de una hipertensión pulmonar muy severa, ¿no? Cuando es puro de derecha a izquierda también es muy severo. Y conforme empiezan a disminuir las presiones del ventrículo derecho, si hacemos el Doppler a través del conducto arterioso, vamos a ver mayor bidireccionalidad hasta ver un conducto de izquierda a derecha normal. Y la otra cosa que hemos utilizado, y es que ahora con esto, como nos pusieron en el tema, en el título, lo nuevo, una medición que es muy fácil de hacer y práctica para toma de decisiones es el tiempo de aceleración de la arteria pulmonar. Entonces lo que tomamos aquí son los tiempos sistólicos del ventrículo derecho. Hacemos un Doppler pulsado en la arteria pulmonar y vamos a medir cuál es la distancia del tiempo de eyección, o sea, de aquí a acá, y el tiempo de aceleración de la pulmonar, o sea, de aquí a acá, ¿no? Cuando no hay hipertensión pulmonar y hacemos un Doppler pulsado de la pulmonar, nos va a dar una imagen que parece un triángulo isósceles, ¿no? Conforme empieza a incrementar la presión de la pulmonar, se aumenta el tiempo de preeyección y se acorta el tiempo de aceleración de la pulmonar. Entonces empieza a hacer el ángulo hacia la derecha y después aparece esta imagen que se llama escotadura mediosistólica. Entonces medimos de aquí a acá, es el tiempo de eyección de la pulmonar, y cuando medimos de aquí a acá es el tiempo de aceleración de la pulmonar. Y el tiempo de aceleración de la pulmonar es muy importante porque han salido diferentes artículos que reflejan que es una muy buena medición de hipertensión pulmonar. Entonces, es un paciente de la unidad que tuvo una hemorragia pulmonar. Entonces, vean, antes de la hemorragia parecía más como un triángulo isósceles y
sangra el pulmón, incrementa las resistencias vasculares pulmonares, se acorta el tiempo de aceleración de la pulmonar y posteriormente aparece la escotadura medio sistólica. Entonces, han hecho estudios de pacientes que les hacen eco y después les hacen cateterismo y han visto que hay una correlación muy adecuada entre el tiempo de aceleración de la pulmonar y el valor que les da medido por cateterismo. Y aquí están las ecuaciones que ellos derivaron. Entonces, con tener el valor de la aceleración de la pulmonar, que está en milisegundos, lo multiplicamos por 0.39 y eso se lo restamos a 64 y nos va a dar un estimado muy confiable de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Es muy importante esto porque no siempre hay jet de regurgitación tricuspidia. Y también debe de haber un jet regurgitante completo para que lo podamos medir bien. Cuando no hay, necesitamos de otros medios para ver cómo está la presión de la pulmonar y esto es algo que funciona muy bien. Y Schmidt hizo este estudio comparando el tiempo de aceleración de la pulmonar con la presión sistólica del ventrículo derecho por IT y también hicieron una ecuación para derivar esa medición y que les diera un estimado. Entonces, cuando no hay un jet completo, hay otras medidas para ver el grado de hipertensión pulmonar. Y después vemos los Dopplers sistémicos. Los Dopplers que tomamos normalmente es el de la aorta preductal y el de la aorta postductal. Y sobre todo, por ejemplo, en los casos de conducto arterioso persistente, donde hay robo sistémico o hipoperfusión sistémica, la diástole pasa de estar ausente y después se vuelve reversa. Y es uno de los datos importantes de que hay hipoperfusión sistémica en un conducto arterioso. Y en las venas, en los vasos más chiquitos, los que tomamos en la unidad son la cerebral media y la cerebral anterior. También les hacemos un Doppler pulsado y tomamos el índice de resistencia y el índice de pulsatilidad. Como son vasos muy chiquitos, es muy difícil medirlos, sacar el radio y hacer lo que hacemos con el gasto cardíaco izquierdo, por ejemplo. Entonces aquí lo que vemos estos índices de resistencia y pulsatilidad. Es muy importante entender que estos son inversamente proporcionales al flujo sanguíneo. Entonces, el paciente que tiene índices muy altos tiene comprometido el flujo a nivel del sistema nervioso central. El paciente que tiene índices bajos tiene vasodilatación y tiene mayor flujo a nivel del sistema nervioso central. Entonces aquí hay algunos ejemplos de la cerebral media que tomamos y cómo se puede ver con diástole normal o en casos de conducto arterioso con diástole reversa o en casos donde hay incremento de las resistencias en general también se pueden ver patrones aberrantes. Entonces vemos un ejemplo claro de índices de alta resistencia es el conducto arterioso. Cuando es significativo hay hipoperfusión sistémica y se ve en los vasos que hay la diástole reversa. Este es un paciente que llegó con hipertensión pulmonar y una neumonía gravísima y vean, con un índice de oxigenación de 30, tenía índices de resistencia súper incrementados y posteriormente cuando se estabilizó con alta frecuencia de óxido nítrico, baja el índice de oxigenación a 5 y adquiere un patrón normal, el flujo a nivel del sistema nervioso central. O los pacientes que están compensando en estados de hipoxia, por ejemplo, hacen vasodilatación, entonces van a ver cómo la diástole sube y bajan los índices, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente que está con asfixia o así, es común que vean estos patrones. Y dos vasos en el abdomen que tomamos es el tronco celíaco y la mesentérica superior, también de mucha importancia en el conducto. Cuando hay un conducto que genera robo sistémico, podemos ver la diástole ausente o reversa. Y la evaluación de los cortocircuitos, que clásicamente con lo que lidiamos todos los días es con el conducto arterioso y con el foramen oval. Ahora, cuando evaluamos el conducto arterioso es muy complicado y parte de lo que ha cambiado la valoración que hace la gente que hace ecocardiografía funcional con a veces la interconsulta con cardio es que se le da mucho más peso a subrogados que nos hablan de sobreflujo pulmonar y de secuestro, lo que algunos llaman secuestro diastólico o lo que otros llaman hipoperfusión sistémica. Entonces no es tan importante el tamaño del conducto, sino el volumen del cortocircuito, que nos está condicionando que sea hemodinámicamente significativo. El problema es que muchas veces cuando haces en la interconsulta, pues te reportan el tamaño del conducto. Te van a decir, tiene un conducto de tal tamaño. Y con eso se toman las decisiones con base en lo que tiene clínicamente el paciente. Pero hay otros marcadores ecocardiográficos que utilizamos, que son subrogados de aumento del flujo pulmonar y de hipoperfusión sistémica. En este estudio tomamos 104 neonatos más allá del día 7 y vimos
de los valores que existen reportados como subrogados de un volumen de cortocircuito alto, cuáles correlacionaban con un conducto y en cuanto a la medición del conducto, cuál funcionaba mejor. El puro diámetro del conducto, el diámetro indizado por la arteria pulmonar izquierda o el diámetro indizado por peso. Y encontramos que la correlación es súper pobre, con lo que mejor correlación es con el diámetro puro, o sea, no indizado ni por la arteria pulmonar izquierda ni por peso, y lo que más correlaciona es el flujo reverso en la aorta descendente, el flujo reverso en la celíaca, el tamaño del ventrículo izquierdo al final de la diástole, es decir, que haya crecimiento de cavidades, y el gasto cardíaco izquierdo. Entonces es necesario que hagamos un abordaje multimodal. Lo que hacemos en el hospital es que tomamos esta escala. Esta escala nos va a hablar del tamaño, pero también del volumen del cortocircuito. Entonces vemos para ver el tamaño del conducto, normalmente utilizamos el diámetro puro, si es menos de 1.5 es pequeño, de 1.5 a 3 es moderado y más de 3 es grande, ¿no? Y después vemos diferentes subrogados de incremento en el flujo pulmonar y de hipoperfusión sistémica, y con eso lo clasificamos con que tiene un volumen de cortocircuito leve, moderado o severo. Cuando reportamos un conducto nosotros, o sea, si yo se lo reporto a un colega, le digo, tienes un conducto de tamaño moderado con un volumen de cortocircuito grande, quizá, ¿no? Esos pacientes son los que requieren de tratamiento. Y la otra cosa que valoramos siempre pues, es el foramen oval, ¿no? Vemos cómo está el cortocircuito, si es de izquierda a derecha, izquierda, etc. Este era de izquierda a derecha, que está sobre la línea de base. Este es de izquierda a derecha restrictivo, es decir, acelera un poquito más. Y este es de derecha a izquierda. También para seguridad de catéteres es muy importante. Cada vez que vemos un paciente, vemos si tiene una línea y dónde está. Y ahorita vamos a ver que nos encontramos frecuentemente con que están mal posicionadas. Y también, no siempre, pero lo utilizamos para cuando se está colocando, ver que quede colocada de manera adecuada. O cuando se tiene que retirar, también retirar y dejarlo donde debe de estar. Y así pues, evitamos también radiar al paciente. Aquí vemos, por ejemplo, aquí está el catéter y podemos retirarlo para que no entre al atrio derecho. Ahora, se han hecho muchos algoritmos nuevos, sobre todo en el paciente gravemente enfermo, que incluyen el ultrasonido. Entonces, Ashraf hizo este algoritmo que es el paciente que se deteriora y que tiene un catéter. Y vean cómo en los diferentes puntos, para ver si es un tamponade, si es un derrame pleural, pues es necesario la evaluación con el ultrasonido. Y ahora vamos a pasar a la parte de ultrasonido pulmonar. ¿Cuáles son las áreas que normalmente exploramos? Exploramos anteriores y laterales, y desde hace varios meses ya estamos explorando siempre las posteriores. Pero lo que está en la mayoría de los artículos son 6 áreas, ¿no? Es 2 anteriores y la lateral de los 2 lados. Entonces, superior, anterior, inferior, anterior, lateral, y así son las que vamos a encontrar en diferentes artículos. Ahora, el equipo que usamos, este es el equipo que tenemos en el hospital para hacer el eco y el pulmonar, que es un Acuson de Siemens, y este tiene un transductor muy bonito para hacer pulmonar, porque es de 13 MHz, entonces da mucha calidad de imagen. Cuando tienen prematuros es importante que sean estos que les llaman palos de hockey. Cuando son niños más grandes, la verdad es que cualquier ultrasonido sirve. El de rayos X que ya no quieren, les puede servir para hacer ultrasonidos pulmonares, porque no se necesita que tenga filtros sofisticados ni nada. Y también hay equipos portátiles que se conectan por Wi-Fi a la computadora. Yo uso por ejemplo, y cuando tengo un paciente que está respirando medio feo en transición, me da tranquilidad y sé si me tengo que preocupar y a lo mejor cancelo la comida o me quedo a cuidar al paciente, o con confianza seguramente no va a haber mayor problema. Entonces, lo primero que se identifica en el ultrasonido pulmonar es el signo del murciélago. El signo del murciélago es lo que da la imagen de lo que serían las alas y el cuerpo del murciélago, que es el borde de las costillas y la línea pleural. Entonces, en el ultrasonido pulmonar casi siempre estamos lidiando con artefactos. Son artefactos que son continuos y su presencia o ausencia pueden indicar patología. Y todos los datos salen de la línea pleural. Entonces, primero identificamos la costilla, la otra costilla y el signo del murciélago. Así le pusieron. Después vemos el deslizamiento pulmonar. Normalmente deben de ver que la línea pleural se desliza hacia un lado y hacia el otro. Es muy importante porque esto es normal. Si no hay deslizamiento pulmonar, es el primer dato para pensar en un neumotórax.
Y después evaluamos las líneas A, que es el artefacto clásico, que es la representación de cómo va rebotando las ondas sonoras y nos da una imagen en espejo de la línea pleural. Entonces, esta es la línea pleural, la costilla, la otra costilla, y todas las líneas que se ven hacia abajo se llaman líneas A. En un pulmón normal se ven líneas A, ¿no? Se ve movimiento de la línea pleural y se ven puras líneas A. Después, cuando empieza a haber edema, cuando empieza a haber interfase aire líquido van a aparecer las líneas B. Perdón, pero me faltó decirles esto. Y si le hacemos un modo M a un pulmón que se está moviendo de manera normal, vamos a tener el signo de la playa. Entonces vamos a tener el movimiento de la línea pleural y en la parte de arriba de la costilla, que va a estar más fija, nos va a dar la imagen como de olas y abajo nos va a dar la imagen de arena, ¿no? Y eso tiene que ver por la imagen que nos da el movimiento de la línea pleural y cómo se ve la parte fija y la parte que se está moviendo. Cuando tenemos un neumotórax vamos a ver que en vez de ver el signo de la playa, vamos a ver el signo del código de barras. Entonces aquí tenemos olas y arena, que es el signo de la playa en un pulmón normal. Después, cuando empieza a haber edema, cuando empieza a incrementar la interfase aire-líquido, aparecen las líneas B. Las líneas B son el componente líquido del pulmón. Entonces, cuando tenemos una línea B, quiere decir que hay interfase aire-líquido, ¿no? Las líneas B son todas estas que se ven como colas de cometa. Y aquí podemos ver una, aquí podemos ver otra, aquí podemos ver otra. ¿Cuáles son las reglas de las líneas B? Normalmente se extienden a lo largo de la pantalla sin limitarse, se cruzan y pueden ocultar las líneas A. Y cuando tenemos más de 3, llamamos que tenemos un síndrome intersticial. Se mueve con el deslizamiento pulmonar y cuando no hay, cuando hay, no puede haber neumotórax. Entonces, cuando estamos viendo, para pensar en neumotórax, no hay deslizamiento pulmonar, pero si hay una línea B, no puede haber neumotórax porque esto nos indica que hay interfase aire-líquido, entonces hay pulmón. Y otra imagen que es importante distinguir son estas que se llaman consolidaciones subpleurales con broncograma aéreo, que son pequeños puntos ecogénicos que representan secciones transversales de los bronquios pequeños rodeados por líquido. También le llaman broncograma de colapso. Entonces, con esta escala hicieron varios artículos para evaluar la severidad del estatus respiratorio del neonato prematuro y para ver quiénes iban a necesitar surfactante. Entonces, a los que tenían puras líneas A o alguna que otra línea B, sin ser un síndrome intersticial, les ponían un puntaje de 0. A los que tenían más de 3 líneas B, les ponían un puntaje de 1. Cuando tenían un pulmón blanco, le ponían puntaje de 2. Y cuando tenían un pulmón blanco con consolidaciones subpleurales, le ponían un puntaje de 3. Y hicieron diferentes estudios. Primero vieron que el puntaje correlacionaba con los índices de oxigenación. Es decir, entre más alto era el puntaje, peor oxigenado estaba el paciente. Y después hicieron este estudio donde vieron menores de 30 semanas que tenían SDR con CPAP. Les pasaron surfactante de acuerdo a las guías europeas de SDR de ese entonces, donde lo que utilizaban para tomar la decisión era, ¿qué cosa utilizan normalmente para decir surfactante? Más que eso. Las placas no sirven de mucho. La escala radiográfica, ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. La FIO2, ¿no? Generalmente cuando tienes una FIO2 mayor a 30 es cuando decides administrar surfactante. Entonces, con bases clínicas les pasaron surfactante a estos bebés y a todos les hicieron un ultrasonido y después analizaron los ultrasonidos y vieron la capacidad para predecir la necesidad de surfactante o de resurfactante. Entonces, todos los que tenían más de 8 puntos tenía una muy buena predicción para la necesidad de surfactante. En muchas unidades de París lo que hacen es que el que tiene más de 8 puntos les hacen insure. Y aquellos que tenían más de 10 puntos también predecía la necesidad de resurfactante. Pues sí me voy a entender, o sea, compararon la práctica clínica habitual con las imágenes del ultrasonido, que era cómo funcionaba como prueba diagnóstica para predecir la necesidad de surfactante. Y esto es muy importante porque si ven el área bajo la curva, es de 0.94. Eso quiere decir que es una prueba muy buena. Es raro que tengamos una prueba muy buena. Cuando utilizamos la FIO2, el utilizar la FIO2 para tomar esta decisión viene de este artículo de Peter Dragaville, donde vio factores predictores de falla de CPAP. Y aquí usaron el corte de 30. El corte de 30 tiene un área bajo la curva de 0.8, es decir, es una prueba buena. Entonces es muy interesante el ultrasonido porque quizás es una prueba superior a la FIO2 para ver qué bebés van a necesitar surfactante. Y por ejemplo, este es un neonato de 28 semanas, al infantil nos llegan todos generalmente después de la primera dosis de surfactante.
Es un neonato de 28 semanas que ya había recibido la primera dosis de surfactante, se extubó durante el traslado y cuando llegó con nosotros estaba en CPAP con FiO2 de 40%. Si ven la placa de tórax no les dice mucho. La placa de tórax no les dice qué tanto van a necesitar, ¿no? Pueden decir, bueno, es un SDR grado 2, ¿no? Que la escala también es muy variable. Pero cuando le hicimos el ultrasonido pulmonar y sacamos el puntaje, tenía 3, 4, 5, 6 de un lado y 6 del otro. Entonces, estas son las áreas que evaluamos, 1, 2, 3, y el puntaje que nos dio. Y al final tuvimos un puntaje total de 12 y con eso le hicimos lisa a ese paciente para pasar la siguiente dosis de surfactante. De todos modos necesitaba 40% de FiO2, entonces correlaciona bastante bien la imagen con las necesidades de FiO2. Y para síndrome de fuga aérea es muy importante porque para muchos protocolos del paciente gravemente enfermo, lo primero que ves es eso, que haya deslizamiento pleural. Entonces, para integrar un neumotórax, 1, no debe de haber deslizamiento pulmonar. 2, debe de haber un punto de cambio necesario para identificarlo, a menos que haya neumotórax a tensión. Si hay un neumotórax a tensión, pues no va a haber pulmón normal. Pero muchos de estos estudios se hacen en neonatos que tienen SDR. Entonces, vean cómo el punto de corte está del pulmón que tiene SDR a donde se ponchó. La otra regla es que no haya ninguna línea B. Si hay una línea B, les descarta el diagnóstico. Y tampoco puede haber pulso pulmonar, que eso se ve en las neumonías. Y cuando hacen el modo M, en vez de que vean el signo de la playa, en inglés le ponen el signo de la estratosfera, que es como estos espectáculos aéreos, pero se entiende mejor, yo creo, hacia nosotros como el síndrome, como un código de barras, ¿no? Entonces pueden ver cómo aquí está el pulmón con SDR y aquí está el neumotórax. Si lo viéramos en vivo, ahorita vamos a ver unas en vivo, no va a haber deslizamiento pulmonar de este lado, y de este lado está el signo de la playa y de este lado está el código de barras. Ahora es muy importante en los estudios que han hecho para ver la correlación con la placa de tórax, el ultrasonido pulmonar es mucho más sensible para neumotórax chiquitos. Y aquí vemos, por ejemplo, un paciente que tiene un neumotórax, aquí está, que está disfuncionando la sonda pleural, en el infantil tenemos muchísimos quirúrgicos, y vean cómo tiene código de barras. Y aquí lo pueden ver, vean cómo no hay deslizamiento. Aquí sí hay deslizamiento, ¿no? No hay deslizamiento pleural y hay puras líneas A, no hay líneas B. Y aquí podemos ver la interfase de donde está el neumotórax a donde hay algo de pulmón. Igual, un neumotórax a tensión, vean cómo no hay deslizamiento pleural y hay puras líneas A, no hay líneas B y el modo M. Entonces son los principales patrones y lo que seguiría en ultrasonido pulmonar es cuando ven el pulmón hepatizado. Cuando ven el pulmón hepatizado por una neumonía, ahí verdaderamente están viendo la víscera. Las líneas A, las líneas B son artefactos. Pero cuando tenemos un pulmón consolidado, ahí sí están viendo el pulmón. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces son los principales patrones y cuáles son los hallazgos principales en cada una de las patologías. Y aquí tenemos los algoritmos que utilizamos. Cuando tenemos signo de murciélago ausente y tenemos 4 paredes, vemos las 4 paredes y si hacemos un movimiento se ve sinusoidal, tenemos un derrame pleural. Ahorita vamos a ver uno. Si tenemos el signo del murciélago presente, vemos si hay deslizamiento pulmonar. Si hay deslizamiento pulmonar, vemos el patrón de las líneas B. Si tiene más de 3, es un patrón intersticial. Si coalescen, seguramente es un SDR. Y cuando es menos compacto y hay áreas respetadas, así se ven las taquipneas transitorias del recién nacido. Y cuando tiene más de 8, es una indicación de administración de surfactante. Si hay algo de deslizamiento pulmonar, pero vemos hepatizado el pulmón, pues es una consolidación, es una neumonía. Y si está ausente, vemos si hay punto pulmonar y vemos todas las reglas que ya vimos para integrar neumotórax. Entonces es muy sencillo y con eso pueden ver las principales patologías. Déficit de surfactante, retención de líquido pulmonar, neumonía, derrame pleural, etc. Ahora, este algoritmo se llama SAFE, es el Sonographic Algorithm for Life-Threatening Emergencies y es algo de lo que hablaba. Quizá no todos los residentes van a aprender a hacer un eco, es complicado, pero sí pueden ver imágenes y pueden identificar cuando hay un problema y hablarle a cardio. Entonces, con un paciente que se deteriora súbitamente, hacen un ultrasonido y van a ver si hay datos de disfunción miocárdica y le hablan a cardiología para que les haga un eco. Y también van a saber distinguir si hay un tamponade de las competencias básicas es hacer un subcostal para identificar cuando hay un tamponade y también con eso pueden liberar, o sea, drenar ese tamponade. Eso es lo que se ve en el corazón. Y después vemos el deslizamiento pulmonar. Y esto es nada más para demostrarles, este es un paciente que tiene una miocarditis por herpes 6
y tiene una disfunción ventricular muy importante. Cuando han visto los suficientes estudios, aunque no están haciendo ustedes el estudio, viendo la imagen pueden saber que hay cierto grado de disfunción y le pueden hablar a un cardiólogo para que les ayude a corroborarlo. Han hecho muchos estudios viendo cuál es la correlación y sobre todo en los casos severos es donde más concuerdan el experto con el novato. En los casos intermedios no tanto, pero esto es para casos severos. Y lo siguiente es ver el deslizamiento pulmonar. Y viendo si hay deslizamiento pulmonar, si no hay, si sí hay, vemos si no tiene derrame pleural y si no hay, vemos si no tiene neumotórax. Entonces vean en el paciente que se deteriora, cómo es muy útil tener el ultrasonido a la cama del paciente. Las máquinas grandes de ultrasonido nada más tienen una desventaja, que tardan en cargar. Las más modernas tienen una parte que dice modo de emergencia. Entonces, ustedes le pican en modo de emergencia y les prende el ultrasonido para hacer el estudio en ese momento y ya después guarda las imágenes y se tarda un siglo. Pero como funcionan normalmente las máquinas, que cuando la prendes tarda 15, 20 minutos en cargar. Y eso es un problema para una urgencia. Los portátiles, como los que les enseñé, son ideales para esas situaciones porque en un minuto ya tienen la imagen en el iPad. Ahora, acaban de publicar las actualizaciones de la GPC de sepsis, neonatal y choque séptico. Esta es la versión 2019. Y acá me invitaron a ser revisor y me dejaron meter mi cuchara poquito, pero hay en el algoritmo que utilizamos normalmente para choque séptico. Un gran error es que toman el americano para choque séptico, que es una miniaturización para neonato, pero muchos de los valores que vienen no tienen mucha lógica, como el índice cardíaco de 3.3 litros por metro cuadrado de superficie corporal. O sea, no tiene sentido perseguirlo porque no. Entonces hicimos algunas modificaciones, entonces este es el algoritmo tomando diferentes fuentes, pero les puse un corazoncito y un pulmón donde sería útil tener ya sea el ultrasonido pulmonar o el ultrasonido cardíaco. Entonces empiezan con la parte de identificar el choque, reanimar y hacer la monitorización continua, y es muy importante aquí ver, o sea, en la parte de asegurar la vía aérea y ver que no sea deteriorado por un neumotórax, aquí nos sirve una primera imagen del pulmón. Después tiene datos de cardiopatía dependiente de conducto, sí o no, y empezar el manejo con prostaglandinas. También, cuando aprendes esta parte funcional del eco, tienes que aprender a hacer un eco completo. Y no es que vayas a diagnosticar con la presión del cardiólogo nunca, pero vas a poder sospechar en qué casos puede ser una cardiopatía dependiente de conducto, con unas cuantas vistas. ¿Sale? Entonces aquí es importante porque ponen prostaglandinas y hasta descartar la cardiopatía congénita. Y empiezan con bolos de solución, iniciar antibiótico y corregir hipoglucemia y hipocalcemia. Y después ven si se alcanzaron metas y ven si el volumen fue suficiente. Ya vimos cómo el eco les puede dar algunos índices de que el volumen de este paciente es adecuado. Y también tiene datos de disfunción miocárdica o de edema pulmonar. También sirve mucho tener un ultrasonido pulmonar y cardíaco. Después también, acá en datos de sobrecarga hídrica, muy importante ver el ultrasonido pulmonar. Después se integra si tienes un choque refractario a líquidos y inicias inotrópicos, valeras la secuencia rápida de intubación, pones un catéter venoso central, ya vimos que nos ayuda para colocarlo, para ver que esté bien colocado, presión venosa central, etc. Entonces acá también sirve un eco y también aquí te sirve ver que esté bien ventilado el paciente y que no se haya agregado fuga aérea o algún otro problema. Y después vienen las metas hemodinámicas. Aquí logramos que cambiaran el famoso índice cardíaco de 3.3 litros metro cuadrado por gasto cardíaco. El gasto cardíaco, para fines prácticos, se intenta llevar más arriba de 150 mililitros por kilo por minuto. Entonces también aquí sirve mucho el eco. Y en esta parte donde tienes que determinar el patrón hemodinámico para ver si es un choque caliente, es un choque frío, tiene hipertensión pulmonar o es un choque compensado, es muy importante el eco. Aquí, si se fijan, tienen que determinar entre presión arterial normal, hipotensión arterial con gasto cardíaco disminuido o hipotensión arterial con gasto cardíaco conservado, y si tiene o no hipertensión pulmonar, pues aquí eso es a lo que nos dedicamos y sirve mucho tener la herramienta, ¿no? Entonces aquí el eco, y después, si no responde a minas, si tienes un choque refractario a catecolaminas, tienes que ver que no tenga tamponade, que no tenga neumotórax. Para todas esas complicaciones, nuevamente es muy importante la presencia del ultrasonido. Y aquí está la referencia, ya está en el CENETEC, ya pueden bajar la nueva guía.
Y también cuando estamos manejando un paciente es importante ver qué queremos hacer con el fármaco que vamos a utilizar y para eso nos sirve también mucho el eco, para saber tiene hipertensión pulmonar o no, cómo está el gasto cardíaco, etcétera. Entonces, tienes que ver el fármaco que estás utilizando, qué le va a hacer al volumen latido y si te va a interferir con las resistencias vasculares sistémicas o pulmonares, porque puedes querer un presor, pero tienes un paciente con hipertensión pulmonar, entonces quieres un presor que no te interfiera con resistencias vasculares pulmonares. Entonces, ahí está la norepinefrina, la vasopresina, etcétera. Entonces, es muy importante para tomar este tipo de decisiones. Entonces, algunos ejemplos, un paciente con neumotórax, entonces un paciente quirúrgico que tenía la sonda pleural, disfuncionó la sonda y de repente se descompensó, se puso pálido, se veía mal y pues tenía compromiso por el neumotórax. Aquí viene el ultrasonido pulmonar, vean cómo tiene el signo de código de barras y había alteración en el llenado y en el corazón. Y después de solucionar el neumotórax, se normalizó la situación cardíaca. Entonces, aquí usamos el protocolo, el SAFE que les enseñé. Entonces, rápidamente, en un pase de visita, el paciente se pone mal, se ve mal, tiene una sonda pleural, pues es cosa de ordeñar la sonda y ajustarla. En conducto arterioso, y todos estos casos quise ponérselos para integrar la parte pulmonar y del eco, ¿no? Entonces, en conducto arterioso ya vimos que utilizamos diferentes escalas para ver subrogados de sobreflujo pulmonar y de robo diastólico o hipoperfusión sistémica, pero también el ultrasonido pulmonar correlaciona muy bien. Entonces, esto todavía no está publicado, pero lo presentaron en un póster, el mismo score que vimos del 0, 1, 2, 3, vieron que un valor de 8 era predictivo de que se había cerrado el conducto. Y vean cómo tenemos un conducto antes y después de cerrar, cómo cuando está siendo hemodinámicamente significativo tenemos un patrón intersticial muy tupido, casi pulmón blanco, y conforme mejora y se hace más chico el conducto después del tratamiento farmacológico, ya tenemos líneas B esparcidas. Entonces, este era un conducto que cerró con paracetamol. Entonces, pueden ver el diámetro inicial era de 2.2 milímetros y cerró a 1. Y vean cómo la diástole en la aorta descendente era reversa, cómo había diástole ausente en el tronco celíaco, que se quitó, cómo había diástole ausente en la cerebral media y la cerebral anterior, que después de que cerró el conducto se normalizó. Y los diferentes parámetros ecocardiográficos que vimos, la onda E y la onda A, el tiempo de relajación isovolumétrica, etcétera, pero vean cómo correlaciona también con el ultrasonido pulmonar. Entonces, globalmente podemos ver que el paciente mejora, ¿no? Otro ejemplo de cierre farmacológico, vean un conducto de 3.2 milímetros cerró a un conducto de 1 milímetro y vean cómo inicialmente tenía un pulmón blanco y posterior al cierre del conducto tenemos casi puras líneas A. O un conducto que no cerró, ¿no? Entonces, un paciente que estuvo muy séptico, uno de los principios básicos de tratar el conducto es que el paciente, su único problema debe ser el conducto. ¿Por qué? Porque si está séptico, va a estar liberando prostaglandinas, va a tener muchas otras cosas que hacen menos posible que funcione el cierre farmacológico. Pues este paciente le fue mal en cuestión infecciosa, entonces tenía un conducto grande que se le dio tratamiento inicialmente, parecía que había restringido, pero vean cómo la placa y el ultrasonido pulmonar. Aquí parecía que la boca pulmonar estaba cerrando, ya tenía un flujo restrictivo, pero después tuvo un periodo de sepsis, se volvió a abrir y ya esta es la última imagen cuando se presentó para cierre quirúrgico. Por ejemplo, foramen oval y un catéter pasado. Este paciente llegó a la unidad, traía un umbilical muy pasado que le hacía un Rashkin inadvertido, ¿no? Entonces el paciente se veía mal, mal perfundido y mucho tenía que ver que estaba pasando el catéter. Entonces nada más se retiró y haciendo las mediciones antes y después disminuyó el gasto cardíaco derecho y aumentó el gasto cardíaco izquierdo y mejoraron las condiciones del paciente. Como les decía, cuando vemos gasto cardíaco derecho, recuerden que es el gasto que va al pulmón más el foramen oval. Y el gasto cardíaco izquierdo es el gasto sistémico más el conducto arterioso. Ahora, casos de hipertensión pulmonar, es un niño de 11 días de vida, este caso fue muy feo, llegó de Querétaro, tenía una malformación rectal sin fístula, le hicieron inicialmente una derivación que se complicó con perforación intestinal, lo llevó a una ileostomía, le pusieron un Penrose, choque séptico, lesión renal aguda y ya llegó a la guardia muy grave y se descompensa durante la guardia con insuficiencia respiratoria hipoxémica, tenía 48.420 leucos, 68% segmentados, 14 bandas, 59.000 plaquetas. Entonces, acá podemos ver que está alterada la contractilidad del ventrículo derecho. Cuando sacamos el cambio fraccional de área era de 23%, el TAPSI era de 4%,
y tenía un jet regurgitante que nos daba una adecuada medición para sacar presión sistólica del ventrículo derecho. Vean, tenemos 98 más los 5 milímetros que sumamos. Tenía una hipertensión pulmonar muy severa. Vean cómo está súper cortito el tiempo de aceleración de la pulmonar, se ve la escotadura medio sistólica. Y de manera muy importante, en el ultrasonido pulmonar vimos que tenía una consolidación, ¿no? Acá, esta es la imagen que me faltó mostrarles. Cuando tienen una neumonía, se ve el tejido hepatizado, se ve como si fuera una glándula, ¿no? Como si fuera un riñón o como si fuera el hígado. Entonces, aquí está la placa correlacionando, entonces tiene broncograma fluido, tiene pulso de pulmón, aquí lo pueden ver, entonces vean cómo se ve la imagen. Acá no corrió el video, pero de este lado está el hígado y pueden ver el diafragma, el hígado y el pulmón hepatizado. ¿Le pueden dar clic en la imagen? Ahí ven, ¿no? Entonces, este es el hígado. Entonces tiene broncograma fluido el hígado y se ve, está hepatizado el tejido. Y vean cómo estaba compensando en este momento. La velocidad está aumentada la diástole porque tiene vasodilatación a nivel del sistema nervioso central tratando de compensar la hipoxemia profunda que tenía. Entonces, hipertensión pulmonar severa con PSBD de 114, septo paradójico en sístole plano en diástole, vean todos los parámetros que vimos, índice de resistencias vasculares en 6.9, disfunción del ventrículo derecho con TAPSI de 4, cambio fraccional de 26. Entonces, la recomendación fue progresar antibióticos, óxido nítrico, milrinona. También tamponada de derrame pleural es muy importante. Recuerden que el tamponade rodea al corazón. Esta imagen podría dar la impresión de que, está en él, pero es un derrame pleural. ¿Sale? Normalmente el tamponade rodea el corazón. Y algo a lo que queremos poco a poco llegar es en la parte abdominal. Hay mucho escrito acerca del papel del ultrasonido en enterocolitis. Cuando ustedes tienen un paciente con enterocolitis, en la radiografía puedes ver si hay neumatosis. Esa neumatosis puede ser lineal o quística y puedes ver si hay neumatosis porta. Pero vean todos los datos que se han descrito ultrasonográficos. Entonces, uno de los proyectos que tenemos, en junio va a haber un taller en Winnipeg para empezar a ver y empezar a estandarizar la técnica. Ahorita no hacemos nada porque todavía no lo sabemos hacer y lo vamos a hacer igual que lo hicimos con el ultrasonido pulmonar. Con el ultrasonido pulmonar tomábamos a la par la placa y el ultrasonido. Y ahora ya con confianza en muchos pacientes no tomamos placa y vemos nada más el ultrasonido. Ahora, para la parte de enterocolitis tiene que ser muy gradual. Pero algunos ejemplos de cómo, aquí estábamos viendo el pulmón y abajo vimos que el hígado pues, tenía una colección en un paciente quirúrgico. Entonces vean la tomografía, aquí está la colección, entonces te ayuda a ver que hay una colección y puedes picar ahí, guiado. Este es un paciente de 28 semanas de gestación, 800 gramos, con un conducto grandote de 3 milímetros que se le dio manejo temprano, pero tuvo hemorragia pulmonar gravísima. Entonces vean cómo está en alta frecuencia. Aquí está el pulmón con un patrón B muy intenso y vean cómo se empieza a asomar en el hígado que pareciera que hay neumatosis porta. Y aquí también, estos videos no corren, pero bueno, aquí están los datos de neumatosis porta. Si quieren le podemos dar clic en cada una y ya casi acabamos. Entonces aquí están las vísceras, ¿no? Que no tienen casi nada de peristalsis y datos sugerentes de que hay aire en el sistema porta. Entonces, les digo, esto poco a poco lo vamos a empezar a hacer junto con la placa de abdomen para ver qué está pasando con nuestros pacientes. ¿Y qué ha pasado en el hospital en estos 2 años, ya, bueno, 3 contando que tenemos esta metodología de ver pacientes? Este es la gráfica de dispersión. De este lado tenemos el gasto cardíaco izquierdo de los pacientes y de este lado tenemos la presión arterial. Y vean cómo están por todos lados. Entonces van a ver pacientes que tienen presión arterial normal con gasto bajo, van a ver pacientes que tienen gasto bajo con presión arterial normal, y lo que habíamos visto de los cuadrantes, tenemos un rango de normalidad, tenemos un rango de choque descompensado, choque compensado y circulación hiperdinámica. Ahora, esto varía de paciente a paciente. Cada paciente, no es lo mismo si es de 28 semanas que es de 36 con neumonía, que es una aspiración de meconio, ¿no? Entonces, va a variar y cada uno de estos pacientes tenemos datos normativos. Lo que llega a ser muy difícil, sobre todo en los más prematuros, es definir qué es un prematuro normal. Pero se ha hecho una serie de estudios en prematuros que les fue generalmente bien
y cuáles eran los parámetros ecocardiográficos que tenían. Entonces, esto es nada más para demostrarles los diferentes escenarios a los que nos podemos enfrentar viendo estos pacientes. Y cómo los pacientes que tenían gastos cardíacos más altos sobrevivieron más. Entonces, es una herramienta que sirve junto con otras cosas para evaluar al paciente. Entonces, fueron 269 consultas en 119 pacientes. Y lo principal que vemos en el hospital es hipertensión arterial pulmonar. Entonces, fueron 101 consultas para hipertensión pulmonar y vean cómo con eso decidimos iniciarles terapia vasodilatadora, escalar los vasodilatadores pulmonares, desescalar los vasodilatadores pulmonares, iniciar vasopresores. Entonces, tenemos un porcentaje importante en hipertensión arterial pulmonar. Hay un 50% de ocasiones que damos una recomendación de cambio del manejo. Para conducto arterioso igual, de conservador a médico, de médico conservador, médico a quirúrgico, y en un 52% llegamos a un cambio de manejo con los estudios. En cuanto a hemodinamia sistémica, igual no iniciar manejo, iniciar inotrópicos, escalar inotrópicos, etcétera. Tenemos un 63% de cambio con los estudios. Y en cuanto a lo que llamamos hemodinamia pulmonar y hipertensión pulmonar crónica, son exprematuros o niños con mucho daño pulmonar que vemos más adelante, y tenemos hasta un 50% de cambio en el manejo con los datos que nos da el estudio. Y encontramos en un porcentaje muy importante hallazgos no esperados, ¿no? Como catéteres mal posicionados, trombos, vegetaciones, embolismo aéreo o cosas menores estructurales. Y las variables ecocardiográficas que fueron significativas entre sobrevivientes y no sobrevivientes fueron las que tenían que ver con el ventrículo derecho. Entonces, en general, los pacientes que tenían hipotensión contra los que no tenían hipotensión y peor desempeño del ventrículo derecho se asoció en nuestra población a mayor mortalidad. Nosotros lo que más vemos es hipertensión pulmonar. Y esto es para enseñarles que en junio, del 19 al 21 en Winnipeg, Yasser y Yanni tienen este taller de ultrasonido que es de todo el espectro que hay del point of care. Entonces, lo que habíamos visto, cerebro, corazón, pulmones, abdomen y hacer procedimientos guiados por ultrasonido. Entonces, esto es una invitación a poco ir adoptando esta técnica. Es complicado, se tiene que delimitar muy bien cuáles van a ser los pasos para el entrenamiento, pero es una herramienta útil que debería de estar al alcance en la mayoría de los UCINes y que poco a poco se va a escuchar más de ella en neonatología. Muchas gracias.